qué Ronaldo odia Corea? Durante una gira con el Juventus a Corea, la superestrella Cristiano Ronaldo fue grabado por la prensa realizando acciones extremadamente confusas. Tras tomar el vuelo con todo el equipo, CR7 fue recibido por innumerables aficionados apasionados. Los vítores y las luces de los flashes no cesaban para captar el momento en que presenciaban a su ídolo en carne y hueso. Pero al contrario de lo que la gente suele ver en un jugador famoso por ser amable con sus seguidores, la actitud de Ronaldo es extremadamente fría. Se limitó a salir rápidamente del aeropuerto y no tuvo ninguna interacción. En aquel momento, los aficionados coreanos se mostraron muy comprensivos con Ronaldo, posiblemente por el cansancio que sufrió durante los viajes y los partidos amistosos. Lo que esperan es el próximo partido, ver a Ronaldo jugar contra las estrellas coreanas. Los aficionados Kimchi tenían grandes expectativas antes de recibir una decepción abrumadora. Ese día, Ronaldo no jugó ni un solo minuto en el partido amistoso. No solo eso, la gente también le vio actuar de forma extraña al tratar constantemente de limpiar los asientos con una actitud extremadamente desagradable. Cuando los medios de comunicación le preguntaron por qué no había jugado, Ronaldo no explicó nada y se limitó a decir fríamente, «Tengo que irme a casa». Muchos coreanos se enfadaron muchísimo tras este suceso. El precio de las entradas para ver este partido es muy elevado. Hay clases de entradas que cuestan hasta 400,000 wons, equivalentes a unos más de $200 estadounidenses. Al recibir enormes críticas, muchos aficionados se mostraron extremadamente enfadados con Ronaldo. Algunos incluso corearon el nombre de la superestrella argentina Lionel Messi, un jugador que siempre se ha considerado rival de CR7 en cuanto a talento y logros. Algunos aficionados entusiastas incluso quemaron su camiseta para satisfacer su ira. Algunos aficionados incluso presentaron una demanda contra Ronaldo y el Juventus. Y a partir de ese momento, los coreanos empezaron a odiar a Ronaldo. Más tarde, el Juventus explicó este incidente de la siguiente manera: hicimos sitio a jugadores jóvenes dispuestos a luchar. Ronaldo se sentía muy cansado. Así que decidimos dejarle descansar. En principio, Ronaldo tenía previsto jugar, pero al final no estaba al 100%. Hablé con Ronaldo antes del partido, decidimos que tenía que quedarse fuera. Sin embargo, las cosas no parecen tan sencillas en el contexto de que Ronaldo podría haberse lesionado o no estar en condiciones de jugar. Sus acciones y su actitud durante la gira por Corea resultaron extremadamente difíciles de explicar. La cuestión es si Ronaldo odia Corea o no. En los primeros años del siglo XXI, la economía coreana ascendió hasta convertirse en un dragón asiático. Y el siguiente objetivo de este gobierno femenino son los deportes. Concretamente el fútbol. El deporte rey más admirado del mundo. Antes de la Copa del Mundo de 2002, los países de Asia siempre fueron considerados outsiders. En el mayor festival futbolístico del planeta, incluso muchos jugadores asiáticos eran a menudo criticados y menospreciados por los entrenadores occidentales. Capacidad competitiva en el viejo continente. Esta visión ha cambiado en los últimos años con la llegada de estrellas japonesas y coreanas a la Premier League o a muchos otros torneos en Europa. Sin embargo, en el año 2002, el fútbol coreano no estaba tan desarrollado y estaban decididos a crearse rápidamente una reputación de oro. Querían convertirse en el buque insignia del fútbol asiático. Y para crear logros para el país, había manos invisibles manipulando para conseguir resultados favorables para Corea. La primera víctima de la manipulación del torneo fue Portugal, cuando se enfrentó a Corea del Sur en la fase de grupos. En aquel partido, la selecao europea era, por supuesto, la más apreciada, con jugadores famosos como Rui Costa, Luis Figo. Pero al entrar en el partido daba la sensación de que los árbitros tenían ventaja. Favor del equipo local. Sus jugadores cometían constantemente faltas duras o realizaban entradas extremadamente peligrosas. Sin embargo, no recibieron ningún castigo y fueron decapitados con indiferencia.
Delanteros del lado portugués. Al darse cuenta de la injusticia del Rey de Negro, los jugadores fueron perdiendo poco a poco la compostura. No en vano, Portugal tuvo que jugar con 2 jugadores menos en este partido. Años más tarde, los misterios que rodeaban estos extraños sucesos fueron desvelados poco a poco por la prensa. En concreto, la tarde del 7 de junio de 2012, un funcionario de la Federación Coreana de Fútbol se reunió en secreto con el árbitro argentino Ángel Sánchez en un pequeño hotel de las afueras de Buenos Aires. No está claro de qué hablaron ambos. Solo se sabe que en el partido entre Corea y Portugal en la final de la fase de grupos, con escenas trágicas para los jugadores, en el minuto 27 Sánchez mostró una tarjeta roja, privando al centrocampista Joao Pinto del derecho a jugar hasta que la situación de falta no fuera peligrosa. En el minuto 66, el rey de camisetas negras argentino siguió regalando la segunda tarjeta amarilla a Beto por un error de reacción. Al jugar con 2 jugadores menos y verse privados de un gol legítimo, Luis Figo y sus compañeros se desmoralizaron y encajaron el único gol en el minuto 70, obra de Park Ji-sang. De este modo, dieron el pase a octavos de final a Corea. Por esas razones, el portugués tuvo que marcharse frustrado. En el Mundial de ese año, Portugal fue muy apreciada por mostrar un gran rendimiento desde el principio del torneo. Después de la derrota, en el partido inaugural contra Estados Unidos, ganaron, destrozando a Polonia por 4-0. Muchos expertos dijeron aquel año que Portugal sería el tapado del torneo. Llegaron al partido contra Corea con gran confianza. Y su valoración es muy superior a la de sus competidores. Si hubiéramos perdido el partido de forma normal, probablemente no habría ocurrido. Sin embargo, tuvieron que perder de una forma muy turbia, con una extrema injusticia por parte de los árbitros. El noble espíritu de la deportividad fue violado inocentemente por el árbitro y los jugadores coreanos en ese momento. Es un espíritu muy poco deportivo. Ronaldo era solo un adolescente de 17 años en aquel momento. Ver cómo se trataba injustamente a mi selección nacional. Quizá por eso CR7 se ha ido formando una mala opinión de Corea. Sin embargo, lo que le pasó a Portugal no ocurrió solo una vez. En el partido entre Corea e Italia de la primera y la octava jornada también se produjo un escenario similar. El árbitro ecuatoriano Ryan Moreno dejó que los jugadores coreanos utilizaran libremente las artes marciales para competir. El delantero suplente Lee Chun-soo disparó directamente a la cabeza del defensa rival Paolo Maldini sin recibir tarjeta. Al final de los 90 minutos oficiales, los 2 equipos abandonaron el campo con el marcador empatado. En el minuto 103 de la primera prórroga, Tati recibió una falta en el área coreana. El señor Moreno no solo no permitió que el equipo italiano recibiera un penalti, sino que además consideró que Tati había cometido falta, por lo que recibió una segunda tarjeta amarilla. Despojado del derecho a jugar con el número 10 en el bando azzurri. No solo eso, a Italia también se le negaron 2 goles legítimos de Bailly y Toumasi. Gracias al apoyo de los árbitros, Corea continuó con confianza cuando Ah Chen Jung-wan marcó el gol de oro para el equipo local en el minuto 117. Las imágenes negativas continuaron en Corea y el árbitro las repitió en cuartos de final contra España. Según las estadísticas, el equipo taurino sufrió 22 patadas viciosas de los jugadores locales. Sin embargo, solo un jugador del equipo de Kimchi recibió una tarjeta amarilla, Jun Sang-chun. Sin embargo, la tragedia solo llegó a España cuando el árbitro le negó 2 goles válidos tras 120 minutos de juego. La inhibición psicológica del violento estilo de juego de los jugadores coreanos y las turbias decisiones del árbitro provocaron la derrota del equipo ibérico 3 años después de la tanda de penaltis. Siguiendo así los pasos de su vecino que abandonó el Mundial. Corea siguió apoyándose en la carga en la semifinal contra Alemania. Pero todos se vieron impotentes ante la clase superior de los germanos. En el pasado Mundial de 2022, se dio la coincidencia de que CR7 también tenía malos recuerdos con el jugador coreano.
Cuando Bo fue sustituido en el campo, Chang Gi-sang le instó a abandonar rápidamente el campo e incluso le insultó. Esto enfadó mucho a Ronaldo. El capitán portugués dijo que antes de que me sustituyeran, uno de sus jugadores me dijo que me fuera rápidamente y se burló de mí. Yo le dije que se callara, que no tenía derecho, que no tenía por qué decir nada. Aumentaré la velocidad si la carga lo dice. Su hijo no necesita decir eso. A través de lo anterior, ¿se puede ver cómo se formó la enemistad entre Corea y Corea? Los escándalos y las injusticias de los dos mundiales han dejado huellas negativas en los corazones de los amantes del fútbol. Quizá por eso Ronaldo miró negativamente a Corea, aunque nunca habló de ello. Pero a través de las acciones de Ronaldo podemos entender perfectamente la razón de todo. Viene del resentimiento del pasado, su selección tuvo que vivir el mundial más escandaloso de la historia.